Hola amigos, hoy les hablaremos de un tema demasiado polémico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hablaremos del uso irregular del contrato de prestación de servicios para desnaturalizar el contrato de trabajo. Es importante recordar que el vínculo de la prestación de servicios o de la OPS es un vínculo de carácter temporal. Es un vínculo que tiene un objeto y un alcance específico determinado dentro del contrato. No se podría utilizar actividades misionales para poder desempeñar contratos de prestación de servicios. Por lo tanto, es uno de los más usados por parte de los empleadores para poder omitir o excluirse o desnaturalizar el contrato de trabajo o la relación laboral que termina surgiendo entre ellos para poder, se podría eximirse del pago de las prestaciones sociales, la seguridad social, la dotación, todas esas prestaciones y emolumentos como horas extras que puedan surgir en la prestación del servicio, y lo mismo el programa de salud ocupacional y seguridad industrial. Teniendo en cuenta que es una de las prácticas más desarrolladas en el ámbito público y privado, debemos tener en cuenta que dependiendo del cumplimiento de los requisitos esenciales de un contrato de trabajo se podría llegar a aprobar una relación contractual laboral, más no contractual civil. ¿Por qué? Porque quiero aclararles que los contratos de OPS son de naturaleza civil y los contratos laborales son de naturaleza laboral. Entonces, teniendo en cuenta de que una vez surgen estos derechos, se empieza a desdibujar ese vínculo laboral de manera oculta por una OPS. Dentro de estas particularidades encontramos que se eximen de ese cumplimiento de un horario laboral y en muchas ocasiones, tanto en lo público como en el privado, a los OPS les piden de una manera u otra que cumplan horario, situación que sería desnaturalizar su tipo de vínculo contractual. En la sentencia SL 981 del 2019, radicada por 74, bajo el número del 74084 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se empezaron a efectuar o se empezaron a reiterar ese tipo de comunicaciones en donde la misma Corte les manifiesta que no abusen de este tipo de contratos, ya que no se puede llegar a desnaturalizar el contrato de trabajo. En esta sentencia se evaluó o se estudió unos contratos de OPS que correspondían a 57 contratos que se desarrollaron entre los años 1992 y 2013 y que la práctica que desarrollaban y que uno escucha regularmente a los empleadores decirle es retirémoslos por un tiempo y que nuevamente regresen a hacer esa función. ¿Qué pasa? Que este retiro, que no es inferior a un mes, es tomado como una prolongación en el tiempo de la relación contractual. Por lo tanto, estas, a pesar de que son actividades que se realizan de una manera extemporánea, se podría decir, o de manera irregular, que terminan siendo regulares porque hacen funciones misionales, terminan siendo una OPS disfrazada, pero realmente hay un vínculo laboral de naturaleza contractual, o sea, que tiene que ver con el contrato de trabajo y todos los derechos que el Código Sustantivo de Trabajo con él emergen. Es importante tener en cuenta que tanto en lo público como en lo privado tenemos una norma que funda o que es fundamento de las relaciones contractuales, que es el artículo 53, en cuando habla que el contrato de trabajo también se puede dar tanto en lo público como en lo privado. Sin embargo, tenemos dos fuentes jurisprudenciales que nos estudian este tipo de temas. En el vínculo privado tenemos la Corte Suprema de Justicia, en el vínculo público tenemos el Consejo de Estado. El Consejo de Estado también en reiteradas jurisprudencias ha manifestado que no se debe desnaturalizar ese contrato de trabajo convirtiéndolo en una OPS porque termina siendo un vínculo contractual disfrazado que a la larga tendrá en contra para la administración un pago de unos emolumentos que han sido desconocidos en la línea de tiempo y que se han prolongado de manera misional, más no de manera objeto contractual. Ahora bien, el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo define los tres elementos que son necesarios para poder declarar un vínculo laboral. Dentro de ellos tenemos la prestación personal, la subordinación continuada y el salario o remuneración. Para esto
que se conceda esta presunción, deben probarse los tres elementos. Pero el artículo 20 del decreto 2127 de 1945, que aún está vigente, determina que una vez probada esta relación laboral, el empleador deberá pagar al contratista disfrazado, que es de verdad es un trabajador, todo lo que corresponde a sus derechos laborales adquiridos, pero que a su vez de parte del trabajador, sea público o sea privado, le devuelven la carga de la prueba para poder determinar que ese contratista prestó sus servicios de manera independiente y autónoma. Por eso debemos tener en cuenta que si se cumplen estos tres requisitos y hace parte la labor o la función que desarrolla esta persona, hace parte del objeto contractual y además de sus funciones misionales, debemos tener en cuenta que no debemos contratar por prestación de servicios, sino tener un contrato laboral de índole contractual que debe cumplir con todos los requisitos del Código Sustantivo del Trabajo. Fue un placer traerles un tema más de interés. Recuerda seguirme en mi canal de YouTube, Asesores Especializados, y en Instagram, Asesores Especializados. Es un placer. Bendiciones.